Y saludos a los que estamos. Bueno, como comentaba José, pues bueno, yo no soy un gurú económico, de formación soy agrónomo, así que si estáis esperando aquí una clase magistral sobre economía, pues creo que no lo va a ser. Pero como habéis comentado, y Biotropía se caracteriza por eso, está la importancia del holístico, ¿no? Del cómo interrelacionamos las distintas áreas, ¿no? Y cómo lo sacamos de a veces ese teórico expertise que no pone en conexión una coherencia general. Y la definición de economía, bueno, hay muchas definiciones de economía, pero la raíz de donde viene el nombre, que viene de la raíz griega oikos, economía, oikos y luego nomos, pues es administrar la casa. O sea, oikos es administrar, no, al revés lo cambio, no es administrar y oikos es la casa. Entonces, es algo que nos incumbe a todos, que no debe estar solo en manos de una élite, ni controlada ni desde una élite de conocimiento, que es importante y que no hay que renunciar a él, ni desde una económica del poder, ¿no? Entonces, bueno, qué desafío, ¿no? El cómo administramos la casa. Y ante eso damos una mirada a la casa, cómo la tenemos, y la verdad es que pues la casa, pues estamos viendo, ¿no? Que tiene más que grietas, ¿no? Y quería plantear un poco la sesión en dos partes y dando respuestas a las preguntas que nos planteamos, que en el fondo es transmitiros una inquietud mía personal, que intento dar respuesta y que de manera tramposa quiero que me ayudéis a dar respuesta a la misma, ¿no? Cuando vemos la casa, cuando vemos que la administración de la casa no es adecuada, ya hay sufrientes, ya hay muchos sufrientes que padecen esa administración no adecuada, y queremos hacer una transformación de esa casa y que mejore esa administración. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Y entonces está la pregunta, ¿no? Necesitamos una transformación global, necesitamos una planificación económica de la distribución de los recursos, de las medidas fiscales, de las políticas económicas. ¿Lo necesitamos? Hay momentos en los que yo en mi vida pienso que sí, o he pensado que sí, y me he puesto manos a la obra a intentar que esas políticas se modifiquen o que esos procesos cambien, ¿no? Desde un ámbito global, porque al final la casa, hay casas, o sea, hay vecindarios, pero la casa es el planeta Tierra, ¿no? Y por el otro lado, hay momentos en la vida en los que dices, pues no sé, esto parece que no va a cambiar, que no va a ningún lado, pero igual puedo cambiar cosas, ¿no? Y voy a ponerme en marcha y voy a hacer pues iniciativas que aunque sean en lo local, sean transformadoras, disruptivas y se vinculen a los valores que yo tengo y contribuyan a esa transformación, y luego igual contribuyan a que todo se transforme y se sume con otras iniciativas y al final consigamos cambiar. Bueno, entonces, bueno, esa es una segunda pregunta. Y vamos a ir a lo largo de este ratito que tenemos a poner algunos elementos sobre esos dos caminos, sobre cómo van esos dos caminos, sobre cómo vemos y qué procesos hay vivos en esos dos caminos y cómo nos involucramos en esos caminos. Como pretendemos que sea algo participativo, cosa que siempre se dice, y luego al final uno se pone a hablar y no es tan participativo como tal, la idea que tenía es presentar esta primera parte de cómo están las cuestiones económicas en el ámbito global,
cuáles son algunas de las grietas de la casa o las claves donde poder hacer remiendos y las tendencias de transformación que está habiendo. Y luego dejar un turno abierto para que compartamos pues, lo que pensamos al respecto, si estamos de acuerdo con esas grietas, si vemos otras nuevas y cómo nos posicionamos nosotros en lo personal ante estos espacios de transformación estructural. Y después pasaremos a un segundo bloque en el que os compartiré sobre todo una experiencia digamos, de disrupción en lo económico, que yo creo que por eso en el fondo también me llamasteis, que es el caso de FIARE, Banca Ética, ¿no? Que además estamos hablando de economía, pues algo más económico que un banco, aunque hay muchas más cosas económicas que un banco, pero un banco también es económico. Pues cómo surgió, cómo una iniciativa inicialmente, bueno, ya entraremos en ello, que puede ser un ejemplo paradigmático. Comentaremos muy por encima algunas otras iniciativas y pues tomaremos toda la palabra pues para comentar cómo nos posicionamos o nos sentimos en esos espacios, ¿no? En esos espacios transformadores, a veces de origen más local y terminaremos pues un poco intentando hacer una síntesis de esos dos mundos, de lo compatibles o no compatibles que son y cómo nos posicionamos en conjunto ante ello. Esa es un poco la propuesta, no sé qué os parece, si atiende a vuestras expectativas y si os he oído que tenéis algunos, por un lado, algunas inquietudes más prácticas, ¿no? de conocimiento de experiencias específicas. Vamos a entrar sobre todo en la de FIARE, en otras las nombraremos, pero yo creo que un poco Biotropía en todos sus objetivos generales y en todas las cuestiones de divulgación, pues suele estar incidiendo en la presentación de este tipo de iniciativas generalmente, ¿no? O sea, esto no va a ser en especial la explicación de iniciativas concretas. Pues entrando en materia. Bueno, miramos el mundo y ¿qué vemos, no? Vemos pues que la administración de la casa, ¿qué características, cuáles son las 2 o 3 grietas más grandes que le vemos? Pues por un lado que hay una gran desigualdad en lo económico, o sea, en la disposición de los bienes y de los servicios por parte de la población que habitamos en el mundo. No todos tenemos acceso a los mismos servicios. Hay una desigualdad muy grande entre países y luego en lo interno de los propios países y entre continentes. Entonces, pues como administradores generales, el reparto no está siendo muy equitativo y en eso pues vemos que hay pues más de 700 millones de personas que viven con menos de $1,9 diarios a nivel mundial. Pero bueno, en España también, pues los estudios de FOESA nos hablan de que hay una gran pobreza estructural amplia tenía aquí el dato, perdonadme, con alrededor de 10 millones de personas que están en riesgo de pobreza, entendiendo por riesgo de pobreza aquellas personas que tienen una renta inferior al 60% de la mediana de la renta del país. O sea, que la mediana es como si separas el 50% de los que más tienen y a los 50% de los que menos tienen, pues el que está en el medio, si ganas menos del 60% de lo que gana la persona que está en el medio económico de la sociedad, pues ya estás en riesgo de pobreza, ¿no? Y hay determinados servicios que tienes más dificultades para obtenerlos. Entonces, este hecho de la desigualdad está identificado, está justificado, hay un montón de libros al respecto, somos conscientes de ello, pero eso no está haciendo que haya una reducción de la misma, ¿no? Hay países que son especialmente vulnerables, está el índice de Gini, que evalúa la distribución de la renta dentro de una sociedad, y bueno, hay sociedades, especialmente las latinoamericanas, que tienen un nivel de desigualdad más alto que otras sociedades como las europeas, ¿no?
Y bueno, hay políticas económicas o fiscales que inciden en eso. No es gratuito que eso suceda. O sea, no sucede por ciencia infusa. Sucede también por políticas determinadas de ciclos y actuales. Y el otro, digamos, estoy simplificando muchísimo, porque si no, no avanzamos. El otro gran problema al que nos enfrentamos en la administración de la casa es la sostenibilidad de la propia casa. O sea, la sostenibilidad, digamos, llamémoslo ambiental, aunque también social, ¿no? Vinculada a la desigualdad. Y eso limita nuestra capacidad de reproducción como especie y pone en serio riesgo nuestra continuidad. Y bueno, ¿eso cómo se ve? ¿O qué datos hay? Pues bueno, desde que una tercera parte de los suelos están degradados a que hemos perdido unos niveles de biodiversidad enormes y que bueno, tenemos, por ejemplo, la población pues sin alimentación, unos 800 millones de personas pues están con subnutrición y en paralelo, porque también las cuestiones alimentarias, y aquí yo estoy haciendo un poquito trayendo las cosas de FAO, de los temas alimentarios, porque eso también es economía, cómo distribuimos ese tipo de recursos. Tenemos a unos 2.000 millones de personas con sobrepeso y obesidad, que eso está vinculado en buena parte a que tienen unas dietas inadecuadas y en buena parte está porque no tienen los recursos adecuados económicos. O sea, se está viendo que el porcentaje de población obesa es más alto en las sociedades pobres y es más alto en los colectivos pobres. Y que no sé exactamente la cifra, pero creo que son alrededor de unos 3.000 millones de personas no tienen capacidad económica para, según el último informe de la FAO, para adquirir unas dietas saludables. O sea, que el dinero que tienen pueden comer mal, o sea, podrían tener una dieta obesogénica, pero no podrían tener una dieta adecuada. Y eso en algunos países de África es alrededor del 90% de la población que no tiene capacidad económica para acceder a una dieta saludable para nutricionalmente y para el planeta, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones muy estructurales que nos hacen ver que el resultado final del sumatorio de las economías personales y nacionales pues no es adecuado. Y voy a pasar por algunos temas así como a modo de pinceladas que creo que son claves a la hora de que son los desafíos de nuestro tiempo en los que las políticas pueden tomar una dirección u otra y que hay que tener presente, ¿no? O sea, por un lado están los mecanismos de redistribución y de prestación de servicios que nos estamos dando. Y en eso, el peso que tienen los estados, vía la fiscalidad, es algo muy significativo de lo que no siempre se habla lo suficiente. Os voy a poner un ejemplo. En América Latina, la carga fiscal, o sea, digamos, el Estado recauda parte del Producto Interior Bruto, lo que se produce en el país, y luego lo gestiona, ¿no? Entonces, hay algunos países en los que esa gestión es más significativa que en otros. O sea, digamos, en América Latina, la media que maneja el sector público, o sea, que recauda o que genera, porque a veces no es solo recaudación, bueno, eso ya es entrar en mecanismos monetarios, pero está en el 18% del PIB. En Estados Unidos, que en teoría es un país como liberal, ¿no? Que, bueno, pues que el Estado hay que tenerlo más o menos controlado y que la iniciativa privada debe fomentarse y tal, está en el 28%. Países como Guatemala no están en el 18% de la media latinoamericana, están en el 10%. En el 10% que puede gestionar y administrar el Estado. En Europa hay países que están por encima del 50% del PIB. Sí. Perdona, Arturo, se te va la voz de vez en cuando. Mira tu micrófono. A ver. Vale, perdona, no sé si me acerco un poco más. No sé, ¿me escucháis ahora mejor? Sí, gracias.
digamos, en los países nórdicos o en Francia, que tampoco que nosotros lo tenemos muy lejos, está por encima del 50%. En España ha habido ahora, en los últimos años, hubo una reducción, pero estamos por encima del 35%. ¿Qué significa eso? Pues que el Estado tiene cierta capacidad para realizar políticas y que tiene cierto músculo para hacer políticas redistributivas cuando hacen falta. Y que tiene capacidad de generar empleo público con unas condiciones laborales pues más o menos equilibradas. Claro, es interesante cuando a veces se habla de estados fallidos y se dice, bueno, es que Guatemala, bueno, X es un estado fallido. Y dices, bueno, claro, pero es que igual el narcotráfico mueve más del 10% del PIB y el Estado está moviendo el 10%. Entonces, ¿dónde está el poder? O sea, ¿quién tiene capacidad de redistribuir? ¿Quién tiene capacidad de normar? ¿Normamos en base a una gestión democrática o normamos en función de otros contingentes, ¿no? O de otros actores. O de que... Entonces, ese es un tema que creo que es importante que tengamos en cuenta. Y bueno, muchas veces nos estamos, y ahora con la crisis, nos estamos dando cuenta que a veces, aunque uno acumule mucho dinero, pues nos encontramos con el COVID y si no tienes un hospital que te pueda gestionar eso, es una ilusión el que tú con ese dinero puedas hacer cosas. Entonces, cuidado a los temas de fiscalidad y de gestión de los servicios públicos porque a veces son vitales, ¿no? Otro de los temas que están ahí en la cuestión económica, en los debates generales, es el tema del dumping fiscal, ¿no? Y de las condiciones laborales. Cuando lo vemos en nuestra casa común es cuando desde algún espacio se quiere hacer una política, entre comillas, justa, se dice, no, es que no lo puedo hacer porque dejo de ser competitivo, porque hay otro país que tiene otra política fiscal que me hace que mi actividad económica, si intenta hacer eso, no sea rentable. Y con las condiciones laborales también pasa lo mismo, que es otra especie de dumping, ¿no? Es decir, bueno, es que si yo intento dar aquí unas condiciones, pero en otros sitios, dentro de un comercio mundial, eso no se permite, pues no es viable. Otro problema, otra grieta son los paraísos fiscales, ¿no? Y la situación supranacional de algunas grandes empresas que evaden las lógicas de redistribución, ¿no? Ya su capacidad de gestión está por encima de los estados y se pueden escapar de los pactos que históricamente ha habido dentro de las negociaciones, ¿no? Por otro lado, otra cosa que nos llama la atención cuando miramos la casa, por lo menos a mí, son los salarios disparatados y sin control, no vinculado al esfuerzo, sino a las expectativas de productividad que existen, ¿no? Hay ejemplos como, pues podemos ver futbolistas, podemos ver, no sé, actores, podemos ver directores de grandes organizaciones, que tienen unos sueldos disparatados. O sea, disparatados es que cobran igual 200 veces lo que cobra un trabajador de su empresa. O sea, no estamos hablando del doble, que ya el doble sería una barbaridad, ¿no? O sea, algo importante, que alguien tenga el doble que tú es que tiene el doble. Pues es que no tiene el doble, tiene 200 veces más, ¿no? Y eso se ha normalizado. Y hay una lógica económica general que casi permite eso, ¿no? Porque tal y como está estructurada la economía, es el todo o nada. O sea, si tú ganas, te llevas todo, ¿no? Al final es un poco esa jugada. Y hay como espacios que hay lugar para X deportistas de élite o para 3 cantantes que ese verano van a dar el bombazo o para 15 empresas que gestionan X, ¿no? Y entonces, si no hay un autocontrol o una normalización de que determinados salarios no tienen sentido y no se tienen que vincular a una productividad concreta, específica en un determinado momento, pues
nos convertimos en una economía especulativa y eso pues desincentiva pues, cuestiones como el esfuerzo y la redistribución, ¿no? Otra de las cuestiones es la concentración del poder y dividendos, ¿no? Y ha habido un avance en la reducción de impuestos como sucesiones y otras cuestiones, ¿no? Que eso pues reduce procesos de redistribución y ahí, no sé, ahí en la lógica judía, ¿no? Digamos, en el Antiguo Testamento se hablaba del jubileo, como que cada 100 años había una herramienta que era decir, bueno, como tendemos a desigualarnos, pues cada 100 años vamos a volver a repartirnos las cosas y empezamos de nuevo, ¿no? Entonces, eso lo decía el Antiguo Testamento. Pues esas lógicas de jubileo las hemos perdido, ¿no? No estamos, y cuando nos cargamos el impuesto de sucesiones, por ejemplo, o vemos como que eso es algo inmoral y que es tal, pues estamos eliminando algunas herramientas que iban en esa dirección, ¿no? Del empezar de nuevo, del redistribuir una vez que por las circunstancias de la vida o de las personas o tal, pues es lógico que a veces tiene que haber procesos de desequilibrio, pero al final tender a equilibrarlos de alguna forma, ¿no? Estamos en un proceso también de precarización de las condiciones laborales, ¿no? Es curioso, un ejemplo, en España, en este momento actual, ya casi a veces determinadas clases pasivas pues, de jubilaciones tienen unos salarios más amplios que las clases activas, que los jóvenes. O sea, ya es bastante habitual que haya una pensión de 2.000 euros y un sueldo del hijo que tiene 1.000. Y eso no es natural. Y algunos acuerdos que había históricamente laborales se han ido perdiendo, ¿no? Ya no se han transmitido de generación en generación. Ya los trienios ya para los jóvenes no existen. Hay determinadas lógicas que es de precarización de los derechos laborales. Y otra cuestión que también está ahí es que las actividades económicas muchas veces tienen externalidades negativas, ambientales, sociales, de muchas causas, ¿no? Pues, por ejemplo, una casa de apuestas, si se promociona y le va muy bien, pues una externalidad negativa es que hay muchos ludópatas, ¿no? O sea, hay actividades que tienen externalidades negativas, claramente. Y realmente el sistema, pues no computan del todo estas externalidades, ¿no? Se está avanzando en ello, pero no influye en cómo sería necesario el hecho de promover, penalizar o no penalizar, y eso lo veremos en la economía social, sobre todo el beneficiar actividades económicas que generan bien común respecto a otras que no lo generan. Y eso pues genera inercias negativas, que luego nos asustamos con los resultados, ¿no? Entonces, ese contexto económico no favorece en general las iniciativas sociales de la economía social, porque a veces están en otra lógica, no están en esa lógica competitiva, no están en esa lógica, están integrando las externalidades en su gestión, con lo cual a veces los costes son más altos y no tienen una capacidad a veces de lobby lo suficiente para transformar las políticas que les afectan, ¿no? Pero bueno, después de esto, de ver las grietas, sí que quería comentaros algunos ámbitos de esperanza que hay en el ámbito internacional al respecto. No está todo parado, hay movimientos, se están moviendo cosas. Y bueno, yo creo que esta semana habéis escuchado, la semana pasada, que ha habido un acuerdo internacional en el G7, que es los países más ricos del mundo, paradójico, de poner pues el impuesto de sociedades mínimo al 15%. Y esa es una medida de una gran envergadura en lo filosófico, ¿no? O sea, aparte de lo económico, en el mensaje que se transmite, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes del dumping, de determinadas cuestiones, pues es una medida que puede ayudar a mitigar algunas de esas grietas, ¿no? Y bueno, el hecho de que vaya en esa dirección la administración Biden, pues creo que es un motivo de esperanza. Tenemos una agenda, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que coinciden en este diagnóstico, básicamente, y que para 2030 pues están poniendo en la agenda todo este tipo de cuestiones.
y hay unos objetivos de sostenibilidad muy claros que si no conseguimos hacer la economía realmente sostenible y social, no los vamos a alcanzar. Entonces, bueno, como Estados y como sociedad mundial, es el pacto que tenemos encima de la mesa y va en la buena dirección. Otra cosa es que lo estemos cumpliendo o no. Quizás le sobra, para mi gusto, en el objetivo, hay un objetivo que es el 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico, al que yo le quitaría la palabra crecimiento, creo que es innecesaria. O sea, yo creo que eso es pues, evolución económica o economía sostenible, pero la palabra crecimiento yo creo que le sobra. Si se crece, pues se crece. Si no se crece, no se crece. Pero el objetivo no es crecer. El objetivo es que haya una distribución adecuada, una sostenibilidad en el proceso y nos haga bien a todos, ¿no? Entonces, bueno, se está planteando otro motivo de esperanza, es que se están planteando transformaciones en el sistema productivo importantes. Por ejemplo, la nueva política agraria comunitaria, la PAC, tiene unas componentes ambientales, se están negociando ahora y está costando, y hay una pelea importante, pero se están dando avances sustanciales respecto a la política previa. Y eso son millones y van en una dirección o en otra y hay pasos. A nivel de la Unión Europea está la estrategia del campo a la mesa, está el pacto verde, que están apuntando en esta dirección. Por otro lado, también va a haber este año la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, que la ha convocado el secretario general de Naciones Unidas y que va a ser en Nueva York seguramente en septiembre, y que se habla de que es la necesaria transformación del sistema alimentario, que es una parte importantísima de la economía. Hay escuelas de pensamiento económico que están ahí, poniendo cosas sobre la mesa, poniendo estos temas, pues Piketty, el movimiento decrecentista, la economía del bien común. Bueno, creo que ahí igual Xavi nos puedes contar luego. Bueno, está la Laudato Si, está la Fratelli Tutti encima de la mesa y van en esta línea. Muchos de nosotros nos han alimentado en estos procesos y están contagiando poco a poco, ¿no? A diferentes sectores. Los partidos verdes en Europa están ascendiendo en las últimas elecciones. Bueno, mirando a España, pues se está incrementando el salario mínimo. El año pasado, hace un año del ingreso mínimo vital, que se puede debatir sobre su gestión y tal, pero es un hecho que es una política en una dirección redistributiva. Se ha habido en España una diferenciación del IVA a productos no saludables, por ejemplo, el IVA a las bebidas azucaradas, que se subió del 10 al 21%, son medidas económicas y que intentan evitar externalidades negativas a la gestión. Va a haber una batería seguramente también de medidas ambientales, que lo está viendo, la nueva ley de cambio climático, fiscalidades vinculadas a lo verde, la prohibición de los plásticos de un solo uso, el cierre de las explotaciones petrolíferas en España. Bueno, yo creo que hay pasos económicos de peso, tanto en lo concreto como en el planteamiento y en el discurso dominante en algunos casos, que creo que no van desencaminados. Pero bueno, cuesta que avancen, es necesario empujarlas y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? O sea, estamos en ese espacio y la primera pregunta que os lanzo, bueno, es ¿cómo? Yo creo que se puede hacer se nos hace difícil, pero bueno, se puede hacer desde estar funcionando y diseñando estas políticas, siendo académico y formulándolas y evaluándolas, siendo político y proponiéndolas y aprobándolas, siendo ciudadano participativo activamente en la política y priorizando este tipo de cosas en las elecciones, ¿no? Y a veces poner estas cosas por encima de otras como la agenda identitaria o adscripciones sociológicas polarizadas, ¿no? Que están desvinculadas en el fondo de estos temas y que nos hacen a veces, yo creo que perder un poco el prisma y el objetivo, ¿no? Es decir, bueno, ¿y por qué has votado a quien has votado? Porque es que yo me siento español, o porque yo me siento catalano, porque yo me siento X. Vale, pues perfecto. Pero no sé, igual tenemos que en nuestras elecciones estamos también definiendo cómo nos administramos la casa.
No cuál es la habitación de quién y quién tiene competencia, sino cómo gestionamos y qué medidas tomamos, fiscales, etcétera, ¿no? Y bueno, y luego está también el teniendo un consumo coherente con el impulso de estas transformaciones, ¿no? Y bueno, quería parar aquí, hacer una primera parada y preguntaros cómo lo hacéis vosotros o cómo os enfrentáis a esto. Y no sé si nos queréis compartir alguna experiencia de algún espacio en el que, en el que estéis participando, intentando impulsar algunas transformaciones de las que hemos hablado y qué limitaciones encontráis cuando lo intentáis. Y vamos a pasar a las iniciativas disruptivas. ¿Por qué hay iniciativas disruptivas? Pues en buena medida porque vemos que las cuestiones globales, pues a veces no nos sentimos, no las alcanzamos o no tenemos capacidad para transformarlas y pues decidimos pues llevar a cabo en lo local, ¿no? A veces de manera personal, a veces de manera familiar, a veces de manera comunitaria, a veces de manera cooperativa, de abajo, ¿no? Cuestiones que su arranque no depende completamente de los cambios globales y que buscan ser sostenibles per se, ¿no? Y ahí, pues a veces se mezcla, ¿no? Yo creo, me gusta denominarlo así, una mezcla de utopía, ¿no? En la búsqueda de esos escenarios de transformación que nos vamos construyendo y también un pragmatismo operativo, o sea, que a veces se mezclan las dos cosas, ¿no? Porque cuando te metes en la iniciativa, ¿no? Pues vas viendo que la cuestión a veces ni es tan sencilla y que necesita también cuestiones de administración, de gestión, de sostenibilidad. Bueno, y ahí veréis, ahí Tierra Habitada, pues supongo que tendrá sus cuestiones también de gestión, de administración, de sus dificultades y su pragmatismo operativo para que se vaya haciendo realidad y para que se vaya consolidando, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas iniciativas que intentan dar respuestas vienen de ahí, ¿no? ¿Por qué se suelen motivar? Pues se suelen motivar porque queremos ser coherentes, porque queremos contribuir mucho o poco en una dirección que consideramos que es positiva, porque queremos movilizar grandes cambios. O sea, a veces no hay una desvinculación a veces podemos tener una mirada, es que yo quiero que el consumo global vaya en otra dirección y que todo el mundo consuma de esta manera. Y bueno, pues como no, yo lo voy a hacer, ¿no? Y confío en que eso se va a dar, ¿no? Y a veces por también querernos separar de procesos económicos que consideramos tóxicos y que no nos hacen bien. O a la sociedad o a nosotros mismos como personas, ¿no? Que decimos, es que estoy consumiendo algo que es que luego no me hace bien. Y entonces, ¿qué aportan estas iniciativas? Os voy a poner una paradigmática, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pues a veces son gritos en decir, es que las cosas pueden ser distintas y uno lo grita y uno empieza a actuar, ¿no? Otras veces facilitan espacios de coherencia personal, ¿no? Y otras veces intentamos que sean demostraciones de alternativas de alternativas en las prácticas, ¿no? O sea, una demostración de que esa manera de hacerlo de manera diferente puede ser verdad y la pueden hacer otros. Pues ejemplos conocéis muchísimos y estáis en todo el día en eso, los que estáis aquí. O sea, bueno, pues la Fundación Tierra Habitada, FIARE, el Mercado Social de Madrid, series en seguros, Somos Energía, COP54, el mercado, bueno, hay muchísimas y que cada una tiene su historia. Cada una tiene su historia y tiene sus personas detrás y tiene su trayectoria, tiene sus dificultades y tiene su crecimiento y tiene su consolidación. Una de ellas es FIARE y os voy a contar un poquito la historia de FIARE. FIARE pues es un banco. ¿Y cómo nació? Pues la verdad es que el origen era que había varios grupos interesados en el País Vasco en las finanzas éticas que en el 2003 pues viendo que la gestión financiera, el mundo financiero, la coherencia financiera, en qué se estaban convirtiendo las entidades financieras, en qué se estaban convirtiendo las cajas de ahorro, en que lo más importante era regalar una batería de cocina, en bueno, otro tipo de circunstancias, pues dijeron, es que yo no creo en esto. Yo que quiero hacer que la banca esté para ayudar a las personas en su gestión financiera y para facilitar una economía que vaya por un ámbito social y para favorecer lo que estábamos hablando, que haya un tejido tanto asociativo como cultural, también cultural,
en torno a la economía social, ¿no? Y entonces pues hicieron a promocionarlo, se fueron juntando de distintas partes de España, nos fuimos juntando porque algunos fuimos llegando y se fue consolidando. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Al principio Fiare tenía la idea de ser un banco, intentar ser un banco en España para poder dar esos servicios de crédito con otra lógica. Eh, y facilitar el ahorro y que no tuvieses que las personas pues no tuviesen que tener el dinero en bancos en los que sabía que luego estaban invirtiendo en armas o estaban invirtiendo en cuestiones que no estábamos en consonancia con la dirección que queríamos que tomase la economía. Pero fue muy difícil. O sea, avanzar fue muy, muy difícil. Al principio, los primeros años, lo que conseguía hacer Fiare era gestionar algunos servicios que daba Banca Popular Ética, que era un banco italiano de banca ética que había nacido antes, que había sido generado por ONGs italianas que habían metido un capital social importante y que habían apostado fuerte. Y entonces lo que hacíamos como Fiare era que si tú querías tener un depósito, hacíamos la intermediación financiera para tener un depósito en Italia, ¿no? Digamos, en esa entidad. O facilitábamos algún crédito con ese dinero que estaba en Italia. Alguna asociación española. Pero todo eso con la idea de generar un banco español que tuviese esa lógica. Y lo que se hablaba inicialmente era con 3 millones de capital social se podía hacer eso. El Banco de España te daba licencia. Entonces, pues juntándose gente, algunas asociaciones, personas, íbamos aportando capital social y yo creo que cerca de 2008, pues llegamos casi a los 3 millones de euros. Pero cuando intentamos hacernos, que nos diesen la posibilidad de funcionar en España como banco, llegó la crisis financiera y cambiaron las condiciones para que un banco pudiera ser banco. Y entonces ya pedían más y ya no se podía. Entonces, al final, lo que hubo que hacer, lo que se tomó la decisión es unirnos a Fiare Banca Ética, a Banca Popular Ética Italiana. O sea, el sumarnos a su proceso y ser un banco conjunto italo-español y utilizar la licencia que ellos ya tenían para aquí poder trabajar con un banco conjunto. Solo digo esto porque la legislación y lo que hemos estado hablando en la primera parte, no favorece en nada este tipo de iniciativas. Y muchas veces hay que hacer subterfugios y hacer cosas que igual no son las más naturales o las que más facilitarían la sostenibilidad de estas iniciativas, porque hay unas legislaciones que no lo favorecen. Y en esto, de hecho, estaba preparando esto, estaba el actual presidente de la Unión de Bancas Perú Sasia, que ha sido uno de los directores históricos de Fiare y que sigue estando en el Consejo de Administración de Fiare Banca Ética, es también el responsable o el portavoz de las bancas éticas europeas y comentaba que algo fundamental es modificar ese entorno legislativo para favorecer que este tipo de iniciativas puedan crecer y tengan una mayor sostenibilidad, ¿no? Entonces, como en 2014 se llega a hacer esa fusión entre Fiare y Banca Popular Ética Italiana y ya pues empiezan a generar y prestar muchísimos más servicios, ¿no? Manteniendo la filosofía, la articulación estructural que había a nivel territorial, en la que cada socio tiene un voto, en la que las decisiones se toman de manera colectiva y en las que hay mucho voluntariado que hace promoción de lo que es la entidad, ¿no? Y ya, pues empezando a prestar servicios, pues tarjetas, cuentas corrientes, diferentes tipos de crédito. Ahora ya, pues ya también hay crédito hipotecario para primera vivienda, etcétera, ¿no? Ha sido todo un proceso en el que hay muchas decisiones en las que se debaten si ese servicio se debería dar o no, si tiene un componente más ético, menos ético, si contribuye a una economía transformadora o no. Y bueno, pues se van avanzando en eso. Os voy a dar algunas cifras para que os hagáis un poco idea de la dimensión. O sea, porque muchos de estos procesos disruptivos al final se van institucionalizando. O sea, digamos que ahora es un banco. O sea, ahora tenemos
pues alrededor de 100.000 clientes que tienen cuenta o que tienen 100.000 clientes. Triodos, que es otro banco ético, pero que tiene otra lógica, ¿no? No es una cooperativa. Tiene 700.000, para que os hagáis una idea, ¿no? 7 veces más grandes que Fiare. A nivel global, ¿no? Y en este momento, pues, Fiare tiene como cerca de unos 2.000 millones de euros en ahorro, o sea, de gente que tiene sus ahorros en distintos, pues, en depósitos, en cuenta corriente, tal. Estamos, yo creo que cerca de los 2.000 millones entre Italia y España, o sea, en Italia es más que en España, ¿no? A nivel de personal, de trabajadores, pues hay unos 350 trabajadores con contrato. En España somos 26. Y bueno, pues se está dando como créditos, estamos dando creo que como unos 800 millones de crédito. Todo esto además es súper público, luego si queréis os paso el enlace, pero bueno, en la página web de Fiare aparecen todas las informaciones, es súper transparente, ahora fue recientemente la asamblea y se pueden ver pues los datos de pues, los beneficios que tiene el banco, que luego se reinvierten en el mismo, o sea, no se reparten dividendos. Y bueno, pues por ejemplo, ahora mismo en España hay como unos 325 créditos activos. Y esto es significativo porque estos créditos son en general a organizaciones de la economía social y solidaria. O sea, cuando estamos hablando de todo este proceso, tiene que haber también un músculo financiero que favorezca estos procesos. Y bueno, pues desde Fiares se apoya y se hacen campañas, pero no solo se trabaja, o sea, la vocación de Fiare no es solo dar un servicio financiero, que lo tiene que dar y lo tiene que dar de manera profesional, sino que también está en la esencia de Fiare está también la incidencia política, o sea, la consciencia de que hay que incidir en la transformación de los procesos y en la articulación con otras entidades, ¿no? Que muchas de ellas son socias de Fiare, pues desde Intermón, pues hasta Cáritas, hasta pues el Mercado Social, ECO, Carro de Combate, o sea, hay muchas organizaciones que están... Carro de Combate no es algo militar, o sea, es que en la compra uno puede... Porque ahora cuando lo he escuchado a mí mismo digo, uy, esto va a sonar así un poco raro. Y bueno, y luego pues tenemos una participación muy activa, ¿no? En el 2020 pues hemos tenido como unas 200 reuniones y actividades culturales entre los grupos de trabajo e incluso en la pandemia y se van incrementando los servicios, ¿no? Se participa, hay algunas cosas curiosas, ¿no? Como, bueno, se hace un informe de finanzas sostenibles, se están haciendo cursos y con algunas universidades se llega a acuerdos para hacer cursos sobre economía social. Hay una campaña de banca responsable de armas y también se trabaja en accionariado crítico, que esto significa que tenemos algunas acciones de algunas empresas en las que tienes esas acciones para poder ir a los consejos, para los acuerdos, los encuentros, las asambleas de accionistas, o ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente en el ámbito, para denunciar o hacer propuestas de transformación hacia una economía social de esas empresas, ¿no? Y tener voz ahí, que es accionariado crítico, se llama. Y bueno, o sea, digamos que se está muy, muy vivo en el activismo socioeconómico, ¿no? Y creo que es importante. En esto veía y quería vincularlo porque este ejemplo de disrupción ambiciosa, y antes nos hablabais de creo que ya no está con nosotros, que era franciscana, pero a mí, preparando esta charla, me venía la película de Hermano Sol, Hermana Luna, sobre San Francisco de Asís, creo que imagino que muchos de vosotros habéis visto, que es bastante, ya tiene sus añitos. A mí me impactó mucho en su momento y viendo un poco la historia de Fiare, a mí me recordaba un poco a algunas escenas de la vida de San Francisco, ¿no? Por un lado, y yo creo que muchas de las
acciones disruptivas que llevamos a cabo vienen de esas lógicas, ¿no? Primer paso, primera escena, constatación de la injusticia, ¿no? Ver lo que pasa. San Francisco, no sé si os acordáis de esa escena en la que está viendo el taller de su padre, que su padre tenía ropa y luego vendía la ropa. Y entonces tenía trabajadores en unas condiciones muy lamentables con los tintes corrosivos, etcétera, etcétera. Entonces él descubre esa realidad, ¿no? Luego está la escena no sé si os acordáis, desde la torre tirando y repartiendo las ropas de su padre, que habían sido ganadas de forma de explotación, ¿no? Y las tira por la ventana de su palacio y entre comillas es una especie de jubileo, ¿no? De lo que hablábamos antes del jubileo, ¿no? Yo tengo esto, que además esto no ha sido lícitamente ganado, o aunque lo hubiese sido, y tengo la necesidad de repartirlo, de compartirlo, ¿no? Luego tiene la escena de que se va desnudo a la iglesia, se presenta allí, que es un acto de mucha disrupción, y luego construye comunidad, o sea, va a construir un proyecto disruptivo, ¿no? O sea, empieza a hacer las cosas de otra manera. Dice, oye, pues es que he visto la realidad, la he denunciado y me pongo a hacer algo. Pero eso que hago, no sé si recordáis luego, pues en la vida de San Francisco y en la película especialmente, que luego va a ver al Papa. O sea, luego no se aísla, o sea, aunque sí que ha generado comunidad, pero tiene un proceso de negociación y de incidencia con lo institucional y de búsqueda del reconocimiento de su influencia. O sea, ahí no renuncia, él es consciente de la realidad global y no renuncia, o sea, intenta institucionalizar lo que está haciendo. O sea, intenta que eso no quede en una cosa solo personal o en una cosa que solo le afecta a él, sino que tenga recorrido, que se explique lo que él está haciendo, ¿no? Y que en un ámbito que reconoce que tiene su importancia y su influencia sobre la sociedad en su conjunto, que en ese momento pues el papado lo tenía, pues tiene que hablar con él y tiene que, desde el reconocimiento de su influencia, intentar modificar cosas y que se facilite el que hay un entorno facilitador de su nuevo modelo de actuar, ¿no? O sea, que haya un contexto que ahora cuando lo llevamos a lo económico, tú has generado fianza, has generado un banco y tienes que intentar que desde el ámbito de la gobernanza se facilite esa manera de gestionar las finanzas, ¿no? Porque si no, pues probablemente no tengan recorrido. Y luego, pues hay una institucionalización de la orden y una articulación a mayor escala del proyecto, ¿no? Que en el caso de FIARE, pues nació en Italia, ahora también está en España, tiene capacidad de crecer, puede crecer o vincularse o articularse con otras entidades de otros países de Europa, tiene una capacidad de articularse con otras entidades de otros sectores, no solo de las finanzas, sino, pues, como veíamos ECO, las cuestiones de la energía, de la electricidad, etcétera. Entonces, bueno, no sé, igual a mí me resonaba porque una tal vez de mis inquietudes, y la reconozco, es cómo somos capaces de vincular y empujar desde esos dos ámbitos, ¿no? Desde el poder favorecer transformaciones estructurales que nos competen a todos y que influyen sobre las actitudes y sobre la situación económica de todas las personas. Y por el otro, el poder avanzar en transformaciones específicas con las que sentimos vocación y que podemos llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, eso es un poquito la reflexión. Otras iniciativas, pues aparte de FIARE, como os comentaba, pues en Madrid está el Mercado Social de Madrid, que está muy activo, que ahora además está haciendo un proceso de captación de socios bastante ambicioso, ya ha superado ya los 700 socios. Probablemente la próxima semana aquí en Lavapiés se abra, las próximas semanas, un supermercado cooperativo
que creo que ya hay algún otro. Está la OSA, más por el norte de Madrid, que se llama Supercop, pues en principio van a hacer próximamente. Entonces, y está habiendo vinculaciones entre esas iniciativas, ¿no? El mercado social está trabajando bastante eso. Yo os animo a apuntaros al mercado social y eso lo que es en Madrid, o en otras partes de España, en Barcelona, en Cataluña, pues también hay cosas y probablemente más avanzadas en algunos casos. No sé, quería un poquito daros la palabra, ya estamos ahí 22, y no sé cómo vosotros, aunque algunos en la primera pregunta ya habéis respondido a esto, pero en esta construcción de iniciativas que aquí hemos llamado disruptivas, ¿cómo os encontráis? Habéis comentado a veces de un cierto cansancio. ¿Cómo vamos gestionando ese cansancio? ¿Cómo somos capaces de ir articulando? Yo creo que un poco el objetivo de Biotropía es alimentar y enriquecer y remotivarnos para seguir con fuerza, ¿no? Y para seguir avanzando en estos procesos.